Muy buenas tardes, hermanos. Saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más para compartir de la palabra de Dios en esta tarde. Y abrimos nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Mateo. Mateo capítulo 4, a partir del versículo 1. Dice la Escritura: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postraro me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a tener un momento de oración. Señor, agradecerte, Padre, por esta palabra que podemos leer y compartir en este tiempo. En nuestra oración, Señor, de que sea de bendición para todo aquel que lo escuche y lo medite en su corazón. Que tú añadas bendición tras bendición en nuestras vidas, Dios. Y que en esta hora, Señor, tu santo y buen Espíritu se mueva a favor de todos los que escuchen, a fin de que tu palabra, Señor, sea hablando, ministrando cada corazón. Y al que te habla, Dios, tú le ayudes, Señor, en esta tarea de compartir esta palabra de la mejor forma y de la mejor manera, Dios. A ti las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir acerca de la tentación de Jesús. Y en el libro de Mateo, este pasaje se repite tanto en Mateo, Lucas y Marcos, aunque Marcos es una forma muy breve. Así que vamos a ver en esta noche un poco del sinóptico que hay entre los dos pasajes. Y en el libro de Mateo, el pasaje leído, que es de la tentación de Jesús, está posterior al bautismo de Jesús. O sea, se habló del bautismo de Jesús y luego se habló de la tentación de Jesús. En el libro de Lucas, el pasaje de la tentación de Jesús, que está en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, se habla posteriormente a la genealogía de Jesús y antes de eso al bautismo de Jesús. Es decir, entre el comparativo que hay entre Mateo y Lucas, la diferencia que hay en cuanto a la secuencia bíblica es que Lucas considera entre el bautismo y la tentación, considera la genealogía de Jesús. Y es interesante meditar en esto porque es un dato adicional que Lucas pone y que nos lleva pues a poder afirmar de que el Señor tiene acá algo más que compartirnos respecto a la tentación de Jesús. Y es que la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas empieza de Jesús y termina en Adán, a diferencia de la que está en Mateo, que es al revés. Y esto es algo interesante porque como que nos induce a pensar en que lo que va a ocurrir en el capítulo 4 de Lucas, que es la tentación de Jesús, es el enfrentar las tentaciones que vienen de parte del enemigo, pero en cuanto a la humanidad de Jesús. Y esto es interesante meditarlo porque si nos remontamos pues al Edén, en Génesis vemos que quien fue tentado inicialmente fue Adán. Y sabemos que Adán cayó en el capítulo 3 de Génesis.
pero vemos a un Jesús que es tentado en el capítulo 4 de Lucas y a la vez el capítulo 4 de Mateo, pero considerando esta genealogía que empieza de Cristo y termina en Adán, pues ahora tenemos el nuevo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, que es tentado ya no en un paraíso como fue Adán, sino en un desierto como fue Cristo. Ya no como el administrador de toda la tierra que era Adán, sino ahora a un Jesús que viene como el siervo sufriente, enfrentado a aquel que venció a Adán en el paraíso. Es decir, nos conecta con un pasaje donde Jesús va a ser tentado, pero tentado como hombre. Jesús dice en Filipenses que se despojó de toda su deidad. Y aquí vemos en este pasaje a un Jesús tentado en el desierto, a un Jesús que en el versículo 2 dice que luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es la humanidad de Cristo la que va a ser tentada, la que va a ser confrontada, la que va a ser expuesta frente a esta tentación, donde sabemos por la palabra que Jesús pudo vencer. Y este pasaje trae como enseñanza no solamente la victoria de Jesús en la tentación en el desierto, sino darnos las pautas a nosotros para cómo vencer, pero también mostrarnos su humanidad, para que nosotros entendamos que nosotros también en nuestra humanidad, pero de la mano de Dios, podemos vencer las tentaciones y todo aquello que podamos enfrentar en la vida. Jesús nos hace una introducción a este contexto tanto de Mateo como Lucas, considerando el sinóptico de Lucas, para entender que así como cayó el Adán en el libro de Génesis, el postrer Adán, que es Jesús, aquí obtiene su primera victoria momentos antes de iniciar su ministerio. Es hermoso entender esto, como nuestro Dios nos da bastante información sobre este tema para que nosotros podamos no tener temor, ni tampoco derrumbarnos frente a las tentaciones o derrumbarnos cuando de pronto caemos en alguna de ellas, sino el Señor nos va a mostrar a través de su palabra cómo Él fue tentado en tres facetas, que son las tres facetas de nuestra propia humanidad. Es decir, cómo fue tentado en la carne, en el espíritu y en el alma. Es lo que vamos a desarrollar en esta tarde de la palabra de Dios. Bien, el último versículo del capítulo 3, es decir, el versículo 17 del versículo 3 de Mateo, dice a la parte final algo que ocurrió en el momento que los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz que se dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, el Padre habló de los cielos referente a Jesús, diciendo: Él es mi Hijo amado, el que me trae siempre gozo, alegría y contentamiento, en quien tengo yo complacencia. Y menciono esto porque el diablo va a tomar esta palabra del Hijo amado, del Hijo de Dios, para luego confrontar a Jesús, a que le demuestre que en verdad es Hijo de Dios. Y esto es hermoso meditarlo, porque si de pronto Dios nos da una palabra, a veces el enemigo nos tienta en querer demostrar con nuestros hechos la palabra, y lo hace a través de la gente y lo hace a través de las circunstancias que enfrentemos en la vida. No caigamos en esa tentación, porque Jesús no cayó en aquella. Y si algo nos deja de enseñanza esta palabra, es esto, entre otras cosas más. Entonces Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado. O sea, la palabra tentación también equivale a la palabra probar. Y fue tentado o probado por el enemigo de nuestras almas, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches. Él experimentó hambre. Ahora, aquí aparece la palabra 40. Y 40 es un número que se repite muchas veces en la Biblia. 40 fueron los años que Israel estuvo en el desierto.
40 fue el tiempo que Moisés estuvo en Egipto. 40 fue los años que vivió y convivió en Madián, en el desierto. 40 años fue el peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto. Y el número 40 se va a repetir muchas veces en la vida de Isaac, en su matrimonio, en la vida de Saúl también, porque el número de 40 tiene un significado espiritual y es el tiempo de preparación del hombre para algo. 40 días estuvo preparándose, 40 días y 40 noches se preparó Moisés para recibir las tablas en el monte Horeb. Y en su siguiente vez también estuvo otros 40 días y otras 40 noches. Es decir, preparándose para recibir las tablas y en este caso preparándose para lo que iba a ser el inicio de su ministerio, el inicio de la obra que iba, el ministerio terrenal, el que iba a desarrollar Jesús aquí en la tierra durante esos casi 3 años en la cual anduvo por las tierras de Jerusalén, de Galilea, de Nazaret, haciendo la obra que el Padre le había encomendado. Entonces 40 es tiempo de preparación del hombre para algo. Y aquí Jesús está como hombre, como un ser humano. Y lo vemos a través de la Escritura porque dice que él tuvo hambre. Y era obvio que tuvo hambre después de 40 días sin comer nada. Era natural que él tenga esa aflicción física. Era natural que él pueda experimentar hambre. Y el diablo esperó el momento en que Jesús llegue a esos 40 días para tentarlo, tocando un punto importante en la vida de todo hombre, la necesidad física. Jesús tenía necesidad de alimentarse. Era natural que tenga hambre, como es natural que nosotros también tengamos hambre, porque somos seres humanos. Y Jesús en su humanidad manifiesta pues que su necesidad de alimentarse. Y el diablo toma esta necesidad para decirle, si eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan y demuéstrame que en verdad tienes poder, demuéstrame que en verdad eres hijo de Dios y quizás demuestra de esa forma que puedes satisfacer tu hambre sin depender de nadie. La respuesta de nuestro Señor fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no dependo, no le dijo al diablo, no dependo de una alimentación física, sino dependo de toda palabra que Dios me da, porque esa es la palabra que sustenta y soporta mi vida. Ahora, esta palabra que está relacionado con una aflicción en su humanidad, en su carne, es una necesidad física, es una muestra que Él fue probado en esa área humana, que es el área de nuestra carne, de nuestra parte física, que siente frío, siente dolor y en este caso siente hambre. Y acá Jesús es tentado en su aspecto físico, en su hambre, para hacer algo contra los principios de la palabra de Dios y para hacer algo en obediencia a la insinuación del enemigo antes que la obediencia y la dependencia de la palabra de Dios. Y esta es una área en la que nosotros, pasando este tiempo de dificultades que estamos viviendo a través de esta contaminación del virus, pues vemos que hay muchas necesidades, sin ir muy lejos, fuera de nuestra nación, hay muchas necesidades económicas en el presente, hay muchas necesidades de alimentación, de medicina, de conservar la salud. Lo vemos todos los días. El día de hoy salió publicado, por ejemplo, en El Comercio, que solamente en Lima 1.200.000 personas que tenían empleo fijo lo han perdido. Vemos la quiebra de la línea esta Bianca. Hoy día también salió en el periódico el despido de, no recuerdo la cantidad exacta, de trabajadores de la línea LAN. Es decir, hay un despido masivo que va a aumentar las necesidades materiales de la gente, que va a conllevar a que sucedan muchas necesidades económicas en nuestro país. Y nada raro sería pasar por momentos de dificultades, por momentos de hambre, por momentos de necesidad, que la misma crisis económica conlleva eso.
Y así como Jesús fue tentado en hacer algo contra la voluntad de Dios para satisfacer una necesidad física, nosotros también, creo, vamos a ser tentados en ese aspecto. En si hemos de confiar en Dios, en si hemos de depender a Dios, en si hemos de alabar a Dios en medio de la necesidad, en medio del hambre, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, sin que cometamos ninguna irregularidad para, por nuestros medios humanos y quebrando principios espirituales y desobedeciendo la palabra de Dios, podamos agenciarnos de algún bien material para suplir nuestras propias necesidades. Que Dios nos libre de aquello, porque esa va a ser una de las pruebas que vamos a pasar en los días que vienen, en cometer cualquier irregularidad, cualquier cosa que deshonre a Dios con la finalidad de cubrir una necesidad física, una necesidad humana, una necesidad que Dios a través de su palabra nos dice que no solamente de pan vive el hombre, sino el hombre vive de toda palabra que Dios nos dé. Yo soy un convencido de que Dios va a sustentar nuestras vidas, que Dios va a proveer todo lo que nos falte, que Dios estará presente en todo momento como el Jehová Jireh, el proveedor, el sustentador de nuestras vidas. Por tanto, hermano que me escuchas, no tengas temor, ni dudes en ningún momento de la fidelidad de nuestro Dios. Dios sustentará a su pueblo. Dios traerá el maná, traerá el agua, traerá el alimento necesario para sostener a sus hijos que han creído, que han confiado, por cuanto son hijos de Dios, que no necesitan hacer de ninguna irregularidad, que no necesitan meterse en ningún negocio turbio para poder sustentar su familia, su hogar. No nos olvidemos que Él dijo: yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador. Por tanto, Jesús tenía muy claro esto. Él dijo: yo no necesito alimentarme, a pesar de que tengo 40 días de ayuno, no necesito recurrir a hacer esto para satisfacer mi necesidad física. Yo he comprobado que no solo de pan vive el hombre. En 40 días el Padre me ha sustentado, en 40 días no he tenido el hambre desesperante para poder hacer esto, y por tanto sigo confiando en que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pasada esta primera etapa de ser probado en su carne, pasamos al versículo 5 que dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y la respuesta de Jesús también fue: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Esta segunda tentación es una tentación netamente espiritual, porque aquí el diablo toma un versículo o dos versículos de la palabra de Dios del Salmo 91 para decirle: Jesús, si tú eres hijo de Dios, pues vas a andar en cumplimiento a la palabra de Dios, porque Dios ha dicho que va a mandar a sus ángeles acerca de ti, que en sus manos te va a sostener para que tus pies no tropiecen en piedra. Así que Él te ha dicho eso y por tanto tú puedes hacer lo otro para demostrarme que tú eres hijo de Dios. Y si nos damos cuenta y leemos el Salmo 91, específicamente el versículo 11, Salmo 91, versículo 11 y 12, vemos que está la cita bíblica allí, pero se omiten dos líneas del versículo 11. Se omite: que te guarden en todos tus caminos. El diablo le citó las dos líneas primeras del versículo 11 y el versículo 12, pero omitió: que te guarde en todos tus caminos. Es que en este contexto espiritual, la palabra de Dios tiene que ser tomada siempre tal cual es, ni quitarle ni añadirle. Ahí empieza uno de los grandes problemas que el hombre ha enfrentado en su caminar de fe. Algunos han quitado y algunos han añadido, y se han generado doctrinas equivocadas, se han generado mucha confusión. La palabra de Dios tiene que ser tomada en el contexto. Y en el contexto del Salmo 91 dice que
empieza diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios siempre tiene que ser tomada de su contexto. Y en el contexto que aquí se está hablando es la continua protección de Dios que no depende de lo que el hombre haga. En este caso, Jesús no tenía que hacer nada para que quede demostrado que la protección continua del Padre estaba sobre él, que Dios había asignado, el Padre había asignado a la persona de Cristo ángeles que guarden su caminar y que se cumpla el propósito para el cual haya venido a este mundo. No tenía él que demostrar nada para que así sea, pero el diablo viene con esta tentación, utilizando la palabra para que, dándose la palabra a medias, sacándola del contexto, pues sea motivado a quebrar este principio. Y esta segunda tentación tiene que ver con la tentación espiritual fijada específicamente en la fidelidad a la palabra, en no sacarla de su contexto y en analizarla siempre dentro del contexto en el cual se da. Las grandes atrocidades espirituales que se dan en cuanto a la palabra de Dios es cuando se saca un texto fuera del contexto para justificar algo que el hombre quiere creer o que el hombre quiere demostrar, y de esa manera pues se cometen los grandes problemas espirituales que ha originado la aparición de muchísimas sectas que se atribuyen tener la verdad, pero sabemos por la palabra de Dios que es uno el que tiene la verdad, y esa verdad es Jesucristo. La verdad tenemos que tomarla en todo su contexto. Y podríamos ver quizás unos cuantos versículos que se sacan del contexto de nuestro tiempo para atribuirse ciertas verdades que de acuerdo a la palabra de Dios no son así. Por ejemplo, el libro de Mateo, el capítulo 16. Mateo, el capítulo 16, versículo 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra se la dio el Señor a Pedro, y se la dio en el contexto de haber afirmado que Jesús es el Hijo de Dios y que se le daba a él la autoridad de la predicación, se le daban las llaves del reino. Él es quien aperturó la predicación en el Pentecostés, él es quien aperturó la predicación para los gentiles, pero acá el Señor está hablando de esas llaves y no de otras cosas que en nuestro tiempo se ha tomado. Se ha tomado que nosotros tenemos la autoridad de atar y desatar, y eso no es cierto. Nosotros no tenemos mayores atribuciones que la que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos manipular ni mover la voluntad de Dios. El único que tiene poder para atar y desatar es Dios. Nosotros no, porque en el contexto de la idiosincrasia del pueblo judío, el concepto de atar y desatar no es más que el concepto de prohibir o permitir. Y este es el contexto en el cual está dada esta palabra. Pero sin embargo, se cree que nosotros tenemos poder para atar las maldiciones y para desatar las bendiciones, cuando esas cosas no nos ha sido dada, cuando esas cosas no es parte de la enseñanza, y cuando este texto de la palabra de Dios tampoco sustenta ni respalda ese tipo de posición o ese tipo de creencia. Otro ejemplo, por ejemplo, está en el Salmo número 2, que también se usa mal y se saca fuera del contexto. El Salmo número 2 habla acerca del ungido de Jehová, y sabemos que el ungido de Jehová es Jesucristo. Y el versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una palabra específicamente para el Señor Jesús. El versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando del Señor Jesús, pero muchos toman esta palabra fuera del contexto y se lo atribuyen a uno mismo para decir que nosotros tenemos de parte de Dios herencia a las naciones, que le pidamos porque las naciones son nuestras, que le pidamos porque el Padre lo ha dicho y lo tenemos. Eso no es cierto. Eso se lo dijo a Jesús y a nadie más.
Otro pasaje que a veces se toma mal y se toma fuera del contexto y se cree como tal, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se toma eso para afirmar de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero este todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Pablo lo dice en el contexto de haber aprendido a contentarse sea cual fuere su situación. Está hablando de un contexto de saber sobrellevar y saber experimentar contentamiento, sea cualquier su estado económico, sea cualquier su estado en la que esté pasando de la vida. Es tener contentamiento, saber que en el Señor que nos fortalece podemos pasar por momentos de necesidad, por momentos de abundancia, por momentos de escasez. Es decir, en todo tiempo estamos preparados porque es Dios quien nos fortalece. Y no en el contexto que muchas veces se pone esta palabra porque Dios nos la dio en ese contexto. Esto conlleva a que de pronto armemos doctrinas equivocadas o que de pronto tentemos a Dios con situaciones como reclamarle a Dios cosas que Dios nunca se ha comprometido a hacer, atribuirle a Dios cosas que tiene que hacer cuando Dios no tiene por qué ni tiene la obligación de hacerlo. Y ese tipo de manipulaciones equivocadas de la palabra de Dios no viene del Espíritu de Dios, sino viene del espíritu de error que en el caso de Jesús, en el contexto del pasaje que estamos viendo sobre la tentación de Cristo, fue el propósito de torcerle la palabra y hacer que a través de la obediencia a esa palabra torcida, pues esté tentando a Dios. El tercer punto, versículo 8, dice la palabra, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora en este momento dice la palabra de Dios que a Jesús lo lleva a un monte muy alto y desde ahí le mostró todos los reinos y la gloria que tenían ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El libro de Lucas, el capítulo 4, nos da un dato más. Dice el versículo 4 del capítulo, perdón, 6 del capítulo 4, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es decir, el diablo está afirmando una verdad que ocurrió en el Génesis. Adán, con su caída, con su desobediencia y con el pecado consumado, pues perdió los privilegios y los derechos que como administrador de toda la tierra había sido puesto. Fue vencido por el enemigo a través de la provocación, de la tentación, y perdió. Y el dueño de la tierra, el administrador de la tierra, es el enemigo. Y acá se lo dice a Jesús, adórame y yo te daré todos estos reinos y toda esta gloria si tú solamente postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Él estaba afirmando una verdad en ese momento. Jesús no lo desmintió porque era cierto, porque luego Jesús lo iba a despojar totalmente de aquellas cosas, venciéndolo en la cruz del Calvario. Pero en este momento se tomó la libertad de llevar a Jesús a un monte alto y mostrarle toda la gloria de la tierra y todos los reinos del mundo con la condición de que lo adore. Y acá entramos a un tercer punto, que es la tentación ahora en la parte del alma. ¿Qué es lo que estaba provocando o buscando provocar el enemigo en la actitud de Cristo? Lo estaba llevando a que pueda él ser movido por la ambición, ser movido por los placeres,
ser movido por la gloria, por el poder de sentirse dueño de todas las cosas. Se atrevió a hacerlo porque pensó que Jesús en su humanidad iba a proceder a aquello. Pero Jesús fue muy claro al decirle, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, Jesús tenía las cosas muy claras y sabía y conocía las intenciones y las maquinaciones del diablo. Pero esto que nos deja aquí reflejado en la tentación en cuanto a la parte emotiva, la parte almática, la parte donde el hombre es movido por sus emociones, por sus sentimientos, en buscar el poder, en buscar apropiarse, en tener los honores y los reconocimientos. Es un área que el Señor nos permite mostrarse para que podamos entender que en estas tres facetas que el hombre tiene, vamos a ser probados, vamos a ser tentados, en cuanto a la carne, en cuanto al espíritu y en cuanto al alma. Pero la respuesta siempre, en las tres etapas, siempre será la misma. Escrito está. Y es que el Señor nos muestra por su palabra que la forma que tenemos que vencer es en dependencia a la palabra de Dios, es en sujeción a la palabra de Dios y sin movernos de la misma palabra que ha sido revelada. Escrito está. Escrito está que no solo de pan vive el hombre. Escrito está que no, Dios no puede ser tentado. Escrito está que solamente a Dios se le adora y a Dios se le sirve. Por tanto, nos muestra por la palabra Jesús de que tú y yo podemos tener victoria, porque Él ya tuvo la victoria por nosotros. Tú y yo tenemos el consejo de la palabra de Dios, que a través de este proceso de someternos, de sujetarnos a la palabra de Dios, pues vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Esta victoria siempre tenemos que tenerla clara, es a través de la palabra, porque la palabra de Dios tomada en su verdadero contexto es la que va a funcionar. Dios siempre va a honrar su palabra y va a cumplir lo que se ha comprometido a cumplir. Todo aquello que está escrito será cumplido por Dios, pero todo aquello que esté escrito será cumplido conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del hombre. Si algo el hombre tiene que hacer es siempre adorar a Dios y servir a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Hemos sido puestos por Dios para ser gente que adore y gente que sirva, porque primero es la adoración y después es el servicio. ¿Qué queda esta enseñanza? De cómo tener victoria a través de la palabra de Dios, pero de la palabra de Dios tomada en su contexto, no fuera del contexto, de una palabra de Dios en la cual tenemos que confiar en Él, porque por la fe caminaremos y por la fe viviremos, de una palabra de Dios que siempre nos lleve a humillarnos, a rendirnos ante Él y a reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Que Dios bendiga nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús.